Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente en un nuevo episodio de este podcast El diagnóstico no es el final. Yo sé que teníamos pendiente el tercer capítulo que era ¿Quién cuida al cuidador? Pero esta semana se me ha hecho bastante complicado poder estarles grabando porque Santiago ha estado enfermito. Es por eso que traigo este tema, que para mí es un tema bastante importante y yo creo que para las personas que nos estén mirando va a ser igual de interés, porque es el tema de las emergencias de salud cuando nosotros tenemos hijos con alguna discapacidad, en este caso autismo no verbal. Podrán identificar porque, bueno, vamos a estar hablando de primero cómo reconocer que mi hijo tiene una urgencia médica, que se siente mal, aparte les voy a estar contando una experiencia que tuve en mayo cuando Santiago fue operado por peritonitis y la más reciente ahora que estuvo con otitis, cómo fue el trato, cómo nos recibieron. Les voy a estar hablando sobre las leyes y los protocolos que tiene establecido el MinSal. En este caso, yo vivo en Chile, pero igual ustedes, si no viven en Chile, podrán informarse a través de Google cuáles son las leyes que los respaldan a sus hijos con discapacidad a la hora de tener que asistir a un centro de salud, a un centro público o privado de salud. Y bueno, vamos a estar hablando sobre eso, cómo fue mi experiencia en estos casos, qué hice y lo posterior, ¿no? Bueno, empezando primero porque nosotros contarle la experiencia que tuvimos en mayo. En mayo nosotros con Santi todo partió, lo voy a comenzar desde el principio. Nosotros en el mes de abril nos cambiamos a una nueva casa. Nos mudamos de un departamento en donde vivíamos y nos cambiamos a una casa. Para Santi fue igual un cambio importante porque siempre estuvo acostumbrado a vivir en departamento. Y bueno, y sabemos que los niños que están dentro del espectro, igual cualquier cambio, por mínimo que sea, que en este caso mudarse, cambiarse de una casa, cambiarle su espacio, su rutina, no es un cambio menor, pero sabemos que todos los cambios que nosotros hagamos en la rutina y en la vida de los niños los afecta de cierta manera. ¿Por qué comento esto? Porque en mayo, la segunda semana de mayo, el fin de semana del Día de la Madre, que fue domingo, nosotros salimos en familia a celebrar mi día y fuimos a almorzar. A Santiago le compramos lo que habitualmente él come. Santiago ese día estuvo como un poquito inapetente, estuvo como bastante desanimado, como ausente. Y ya yo empecé tal vez a atribuir este cambio en la conducta de él. Yo dije, bueno, será porque nos cambiamos, apenas se está acostumbrando a esta dinámica de vivir en una casa nueva. Ya con días anteriores, yo notaba que sí, obviamente él cuando llegó a la casa y se encontró un poco descolocado, me insistía como que no fuéramos al departamento donde vivíamos. Pero bueno, fue un proceso y yo asocié esta actitud que él tenía como todavía a ese proceso de adaptación. Pasó el domingo, luego cuando él tuvo que ir el lunes al colegio, la tía me dijo que lo había notado un poco como llorón, como mañoso, estaba como él era normalmente. El lunes cuando llegamos a la casa, él estuvo en su pieza todo el día, estuvo tranquilo, que para él igual es algo bastante inusual porque él es un niño que es bastante hiperactivo. Luego de esto, el día martes, cuando él va al colegio, la profe me llama, que hay que retirarlo porque Santiago se había hecho del 2, había evacuado, y bueno, ya esto estaba presentando un indicio más de que quizás se estaba sintiendo mal o tenía algún malestar de estómago. Yo me lo traje a la casa, acá en la casa en la tarde estuvo tranquilo y como a eso de la noche comenzó a presentar temperatura y de repente estaba en su pieza y vomitó. Yo dije, ya esto ya no es normal, seguramente tenía algún virus, se metió algo en la boca. Suele pasar que también Santi, como él es buscador sensorial, él tiende mucho a llevarse cosas a la boca y cualquier cosa, hasta piedras, objetos que están sucios, él se los mete a la boca y por eso él con bastante frecuencia tiene malestares de diarreas, vómitos no tanto, pero sí como diarreas o de repente las heces más blandas por, por esto que hace, ¿no? Entonces yo dije, ya seguramente tiene algún virus, lo voy a estar viendo, le voy a dar perenteril, le di domperidona para los vómitos y le di Viadil, aparte, para el malestar de estómago, que estas son las cosas que le suelen mandar a él cuando yo lo llevo al médico por alguno de estos síntomas.
Estuvo bien. Bueno, aparte leí paracetamol para el tema de la fiebre. Y yo dije, bueno, lo voy a estar viendo a ver qué pasa. Y bueno, dependiendo cómo él vaya evolucionando, lo llevó a la urgencia. Le comenté a su papá y bueno, él estuvo tranquilito en la noche, se acostó y yo comencé a notar que se acostaba como del lado derecho, como en posición fetal, como que sí le dolía. Entonces pasó la noche, se quedó dormido y como a la 1 más o menos de la madrugada, yo me despierto porque me había quedado dando vueltas en la cabeza que el papá cuando hablamos, me había dicho que tuviera ojo, que quizás podía ser que tuviese apendicitis, por lo que yo le había comentado, él había googleado y le aparecían que eran síntomas de apendicitis. Entonces, bueno, le dije, voy a estar pendiente, cualquier cosa que él se pare, voy a anotar a ver si es que tiene dolor, sigue teniendo el dolor para llevarlo a la urgencia. Cuando me separa como a la 1 de la madrugada, efectivamente yo trato de moverlo y él se queja cuando traté de cambiarlo de posición. Yo dije, no, ya esto no es normal, no. Me paré, me vestí, arreglé una mochila y salí a la urgencia con él. Afortunadamente, donde yo vivo, el hospital queda como a 10 minutos más o menos, queda muy cerca. Llegamos y bueno, voy a estar haciendo un paréntesis, yo no me voy a ir muy a profundidad de lo que son las leyes porque yo no soy abogado y la verdad que es un tema bastante extenso, pero tenemos la ley 20.584, es la ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Yo luego les voy a dejar en el link del video, le voy a dejar el link a la ley y a un protocolo que tenemos también en respecto a lo que es la atención a personas con discapacidad, ¿no? Estos son protocolos del MinSal. Acá la ley establece que las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como los cuidadores y cuidadoras, tendrán derecho a ser atendidos preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponde aplicar según la condición de salud, emergencias u urgencias de los pacientes, de acuerdo al protocolo respectivo. Entonces, claro, nosotros llegamos al hospital. Nos presentamos allí en la taquilla, yo dije que Santiago tenía credencial de discapacidad, que era un niño con TEA, le dije que veníamos por una urgencia que a mí me parecía que él tenía apendicitis, y bueno, enseguida nos atendieron, enseguida nos hicieron pasar, nos llamaron, pasamos a una sala general en donde habían varias enfermeras. Allí lo primero que hacen es que le tomaron la saturación, la temperatura, y me preguntaron qué tenía y qué medicamentos le había dado. Lo primero que sucedió respecto al trato, que a mí no me gustó, fue que llegando la enfermera encargada me dice que por qué lo llevé a esa hora y por qué no lo llevé antes. Yo creo que esas no son preguntas relevantes en un momento de una urgencia. Habrían razones por las cuales yo no lo había llevado antes, y aquí abro un paréntesis antes de que me critiquen o me funen de por qué no lo llevé antes. Normalmente cuando nosotros llevamos a los niños al médico, o ha sido mi experiencia cuando yo he llevado a Santi al médico, con algún tema de fiebre o algún malestar o algún resfrío o algún malestar estomacal, lo primero que te hacen ver es el tema de cuántas diarreas ha tenido, si ha tenido fiebre, le mandan paracetamol, Viadil, Perenteril, y si tiene vómitos, domperidona para parar los vómitos. Pero no hay algo más allá, aparte si no hay un síntoma más allá de dolor o de molestia, como una señal más de alerta, te mandan a tu casa. Entonces yo por eso estaba como esperando ver cómo evolucionaba este cuadro supuestamente viral para yo poderlo llevar a urgencia. Entonces esta persona llega y me hace esa pregunta así, pero como en un tono medio chocante, como medio sarcástico de por qué lo había llevado a esa hora. Yo le digo que porque para mí era un virus como los que se había pegado 800.000 veces antes, y por eso yo estaba esperando ver qué síntoma adicional tenía para poder asistir. Ya ahí pasó, le dieron más paracetamol porque tenía fiebre y me pasaron a otra sala en donde nos atendió una pediatra excelente, ninguna queja, la muchacha fue muy amable, muy oportuna. Bueno, abro otro paréntesis y acá comentarles que la ley 20.584 también establece, y aquí cito, párrafo número 2 del derecho a un trato digno. Artículo 5. En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. En consecuencia, los prestadores deberán velar porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la atención.
entre muchas otras cosas que dice cuidar que las personas que adolezcan de alguna discapacidad, que no tengan dominio del idioma castellano o solo tengan en forma parcial, puedan recibir la información necesaria y comprensible por intermedio de funcionarios del establecimiento. Velar porque se adopten actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas. Esto es como para citar respecto a lo que les estoy hablando. Esta doctora fue muy amable, me preguntó lo que le pasaba a Santi, yo le comenté, le dije que yo presumía que era apendicitis por el dolor que él tenía, que no se quería mover y los síntomas que tenía también eran asociados a esta dolencia. Y bueno, ella me dijo que lo tenía que ver, que para ella sí, también podría ser, trató de examinarlo, él no se dejó, se quejó y ella me dijo que tenía que examinarlo un cirujano y tal vez mandarle a hacer una tomografía para confirmar el diagnóstico y proceder como corresponde. Después de esto llega el cirujano, aquí entramos otra vez en el trato desagradable, llegó con una actitud súper odiosa, porque a mí me parece que él estaba durmiendo por la hora, llegó todo despeinado y con los ojos hinchados y venía molesto, me imagino que porque lo despertaron. Intentó examinar a Santiago, Santiago no se dejó, más se molestó, me dijo que el niño no se deja examinar, que yo le dije, bueno, pero es que es un niño con autismo, ¿qué espera? Es lo normal, él es así. Son sus actitudes ante estos estímulos de una persona extraña, que es médico, que ya viene con un malestar, y bueno, de forma odiosa y molesta me dijo que él iba a mandar a hacer una tomografía y se fue. Después de esto nos pasaron a otra sala, nos siguieron atendiendo las enfermeras muy amables, le hicieron exámenes de orina, de sangre, le pusieron calmantes para el dolor. Luego se lo llevaron a hacer la tomografía, yo estuve con él en todo momento, esto también es un derecho que tienen los niños y niñas en la atención de salud. Cuando lo ingresaron a hacer la tomografía, yo entré, ahí lo sedaron, él estuvo dormido y bueno, luego nos pasaron nuevamente a la sala a esperar. Llegó otra doctora cirujana que recibe el turno, y en este intermedio yo se escuchaba de otras enfermeras murmullos de que el niño mañoso, que el niño aquí que allá, de que seguramente eso no era apendicitis, que la mamá exagerada y todo el cuento, pero uno en ese momento, estando preocupado, alterado, igual con miedo, uno no... Yo en mi caso hice oídos sordos y me enfoqué en lo que era mi hijo, pero estas cosas no corresponden porque se supone que así como hay adaptación para cuando una persona tiene discapacidad visual, hay adaptación en todas partes. Si tú vas en el metro, hay adaptaciones en las losas del piso para que la persona se pueda trasladar, hay adaptaciones en señalizaciones auditivas para que la persona pueda escuchar, hay asistentes que lo pueden acompañar, hay adaptación en lo que es para las personas que tienen movilidad reducida en todas partes públicas o privadas, hay adaptación para que se puedan movilizar, hay ascensores, se les da prioridad a ellos. Entonces, acá voy, y este es otro paréntesis bueno, comentar que es triste y es lamentable que cuando la discapacidad es una discapacidad que no es tan tangible o tan visible como en el caso de personas con movilidad reducida o que tengan problemas visuales. En este caso, cuando los niños son autistas, y esto es algo en lo que yo siempre hago mucho hincapié, a diferencia de otras discapacidades psíquicas o mentales, como no sé, el síndrome de Down, el síndrome de Williams, que son síndromes que se ven físicamente, que se pueden apreciar físicamente características. A diferencia de esto, cuando las personas tienen una discapacidad intelectual o tienen esta condición llamada autismo, que no es tan tangible, nosotros a veces sufrimos igual mucha discriminación por parte de las personas en general y en este caso por parte del personal de salud, siendo que hay leyes que nos amparan, hay protocolos, el MinSal también tiene establecido un protocolo, se llama Protocolo y polidíptico de atención para personas en situación de discapacidad, también se los voy a dejar. Entonces, debería ser obligatorio, así como hay adaptación en el entorno para otras discapacidades, que cuando nosotros llegamos con nuestros hijos a un centro de salud, estas cosas no pasaran, que te traten con un trato odioso o que hagan comentarios. Si ya se supone que la estamos pasando lo suficientemente mal
con una condición de salud, ¿para qué sumar o tirarle más leña al fuego, haciendo sentir mal a esa persona que está en condición de discapacidad? Porque recordemos que si un niño tiene autismo no verbal, ese niño no es sordo. Simplemente ese niño no se puede comunicar como todos los demás, pero él escucha y entiende. Entonces, tener que estar escuchando comentarios y su mamá o su cuidador también tener que estar escuchando comentarios en una situación en donde ya le están pasando mal, yo creo que es demasiado. Y uno en ese momento no se pone, o por lo menos yo en ese momento, no sé, quizás más adelante ya con más información cómo voy a reaccionar, pero yo en ese momento lo menos que quería era ponerme a reclamar derechos o ponerme a sacar leyes, porque lo estábamos pasando lo suficientemente mal. Entonces, bueno, hacían los comentarios de que no era apendicitis, de que el niño era mañoso, y en eso justamente llaman del área de donde le hicieron la tomografía y confirmaron que efectivamente Santiago tenía una apendicitis aguda. La doctora que lo atendió, antes de que llegara este llamado, este diagnóstico, sí lo había examinado. Santiago estaba dormido, porque cuando le hicieron la tomografía lo sedaron por completo. Él estaba dormido, off, apagado. Y cuando la doctora le intentó palpar el abdomen, Santiago se quejó. Entonces ella me dijo, sí, es muy factible que sea apendicitis porque mira cómo está dormido y le tocó el abdomen y le duele. Y bueno, ya después llegó la confirmación y sí, efectivamente era, lo pasaron al piso correspondiente para ingresarlo al quirófano. Y bueno, la verdad que fue bastante rápido en este sentido. Desde que llegó el diagnóstico hasta que lo ingresaron al quirófano fue bastante rápido. La operación duró aproximadamente 1 hora. No recuerdo exactamente bien, pero eso fue más o menos lo que duró. Luego salió la doctora, me dijo que no era apendicitis, era peritonitis. Ya se le había reventado el apéndice, estaba bastante diseminado, con mucho pus, y ella calcula que aproximadamente tuvieron que haber pasado como 4 o 5 días, él con la apendicitis, allí sufriendo con ese malestar, hasta el momento que yo lo llevé al médico. Entonces, acá, mamás, es algo que yo no quisiera que me volviera a pasar y que no le pasara a ninguna de ustedes. Nosotros mejor que nadie conocemos a nuestros hijos. Sí, es también muy conocido que los niños con autismo tienen un umbral del dolor, tienen una tolerancia al dolor más alta que el promedio. Entonces, claro, por esto quizás estos 4 o 5 días que estuvo con este malestar no mostraba señales más agudas, más visibles de que algo le estaba pasando, porque quizás él no lo sentía tan fuerte o no le causaba tanto dolor como hasta el momento en que ya comenzó a manifestarlo más, pero sí presentó otras señales como decaimiento, como un poco también estuvo un poco inapetente, que para él eso es algo que es totalmente, es algo descabellado pensar que Santiago anda inapetente porque siempre tiene hambre. Entonces él estuvo inapetente, estuvo decaído, estuvo como bastante apagadito, como lloroncito, y estas señales de alerta yo las pasé por alto. Entonces, que tenemos que estar más pendientes, saber que nuestro hijo cómo se comporta normalmente y ante cualquier cambio, quizás asistir a un médico particular, si es que no quieres ir a una urgencia en primera instancia, pero buscar una atención médica, que no me vuelva a pasar esto y yo espero que a ustedes tampoco les pase. Si bien yo después que pasó todo esto me sentí bastante mal porque yo decía, ¿cómo es posible que mi hijo estuvo tantos días con dolor y yo no me di cuenta? También lo conversé con una profesora de su colegio, que hay que buscar medios alternativos de comunicación. Santiago todavía no los domina, pero sí hay que tratar, y esto es algo que yo quisiera que él pudiera hacerlo, que tal vez se comunicara a través de pictogramas o de alguna aplicación en su dispositivo que le permita comunicar lo que él siente, porque es importante. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese asistido a tiempo a la urgencia? Y aquí les quiero contar que cuando Santiago estuvo hospitalizado, el día que lo operaron, al día siguiente, yo leí una noticia de que acá en Chile, en La Serena, hubo un niño también con autismo, que sus papás lo llevaron a urgencia porque tenía estos mismos síntomas, y la persona que lo trató le dio un diagnóstico de gastroenteritis. Le dieron Viadil, lo que yo les comenté a un principio, por lo cual yo no lo llevé desde el primer momento. Le dieron Viadil,
le dieron paracetamol, lo mandaron a su casa y lamentablemente, con el dolor de mi alma, les cuento que ese niño falleció. Entonces yo me ponía igual en esa diatriba, yo decía, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese llevado desde el primer momento y me hubiesen dicho que mi hijo tenía gastroenteritis o tenía un virus? Me hubiesen mandado con Viadil para la casa y no lo quiero ni pensar, a Santiago hubiese sucedido una desgracia. Entonces, bueno, aquí también yo hago la reflexión de que, bueno, las cosas a veces pasan como tienen que pasar, agradecida con Dios de que llegamos a tiempo, de que lo pudieron operar y de que él se pudo recuperar. Estuvo 7 días hospitalizado porque como fue peritonitis, tuvo una infección, estuvo con muchos antibióticos, la herida igual estuvo supurando y bueno, estuvo 7 días en el hospital. La atención en el piso de hospitalización infantil de cirugía, muy buena. Las enfermeras muy amables, un trato muy cordial. Nosotros nos alternábamos entre su papá y yo para poder descansar yo unas noches y él otras, otras noches se quedaba, unas noches se quedaba él, unas noches me quedaba yo. Lo único que sí, y aquí hago yo como otra reflexión, es que Santiago estuvo casi 4 días sin comer porque mi hijo tiene restricciones alimentarias y nosotros sabemos cómo es la comida de los hospitales, que era los mismos pacientes adultos neurotípicos nos provoca comérnosla. Y hasta el día 4 fue que a mí me permitieron llevarle comida para que él pudiera alimentarse. Siendo que desde un principio les dije, si el pollo es blanco no se lo va a comer, si le traen vegetales no se los va a comer, si le traen carne con jugo, al jugo no se la va a comer, porque Santiago tiene una restricción donde él come cosas secas. Entonces, hasta el 4.º día fue que a mí me permitieron llevarle comida y ahí fue que él comenzó a comer. Le pude llevar galletitas de estas que son sin lácteos, sin grasas. Me permitieron llevarles aleitas, cositas así, pero ¿qué necesidad había de esperar hasta el 4.º día un niño recién operado sin comer nada para poder acceder a esto? Siendo que si tú en el hospital no tienes la posibilidad de un menú adecuado para un niño con autismo, y aquí es a donde yo voy a los protocolos, a veces los protocolos y las leyes se quedan solamente en el papel, pero no vemos una adaptación a la realidad. Si nosotros sabemos que los niños con autismo tienen restricción alimentaria, en el hospital o en la clínica debería haber un menú especial o poderse adaptar a los gustos de lo que ese niño come. Porque no es capricho, a veces pasa porque la gente piensa que las mamás o que las familias de los niños con autismo nos encaprichamos en cosas y no es así. ¿Qué más no quisiera yo que mi hijo se alimentara con vegetales, con múltiples alimentos que para él son beneficiosos? Sí, yo quisiera, pero no es lo que sucede y no por eso yo voy a dejar que se muera de hambre porque me voy a encaprichar en que tiene que comer esto, y si no come eso, no come otra cosa. Entonces, no, obviamente tenemos que ser más flexibles, sabemos que la restricción alimentaria es parte de lo que es el espectro autista, entonces ahí es a donde yo voy, que los protocolos deberían adaptarse, así como adaptamos ascensores, adaptamos acceso universal, adaptamos baños para las personas con movilidad reducida, para las personas con autismo, las cosas que necesitan, adaptaciones que ellos requieren para poder estar bien, deberían también hacerse y gestionarse y ser efectivas y que en realidad se cumplan, porque entonces vamos a lo mismo. La inclusión se limita solamente a tener un protocolo, una ley que establece ciertos puntos o tener un cartel que dice espacio azul y ya. Y la verdadera inclusión que se trata de poder tolerar o de poder incluir o de poder tener espacios para que las personas con discapacidad dentro del espectro también puedan llevar una vida y desarrollarse de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, eso no sucede. Porque lo vemos desde el momento en que te atienden con cierto sarcasmo, lo vemos desde el momento en que te hacen comentarios, o de que el niño es mañoso, o de que el niño es desagradable. Lo vemos también al momento en que tu hijo está hospitalizado y no hay un menú adaptado a las necesidades que él tiene. Entonces, igual acá es donde yo digo que, bueno, este espacio a mí se me ocurrió no solamente pensando en hablar como una loca, porque, bueno, este espacio para mí también es
terapéutico. Yo después que les subo los videos los veo y vuelvo a tomar reflexiones o vuelvo a repensar cosas que me han sucedido y me hace bien. Este paso también además es para crear conciencia, para que las personas que lo vean, que no tengan ni idea de lo que viven las familias con personas dentro del espectro, puedan acercarse un poquito más a lo que es nuestra realidad, lo que es nuestro día a día, lo que padecemos, porque algo tan cotidiano o tan banal como es ir al médico a que te atiendan o algo tan normal, digamos, para una persona neurotípica que es ir a una urgencia, decir me duele aquí, te atendieron, te fuiste a tu casa y ya. Para nosotros no es así, para nosotros, y yo creo que por eso muchas veces, o digo yo por mi cuenta, por eso a veces cuando Santiago tiene algunos síntomas de que se está sintiendo mal, yo prefiero verlo en casa antes de llegar a una urgencia, porque yo sé que es ir a pasarla mal, porque yo sé que quizás no van a ser todos, pero quizás un médico no me va a tratar como yo espero, o quizás las personas en sala de espera se me van a quedar viendo porque Santiago se estresa en una urgencia. Entonces, muchas veces nosotros dejamos de hacer uso de nuestros derechos, dejamos de acceder a lo que por ley nos corresponde, por evitarnos molestias y por evitar incomodar al resto, siendo que eso no es la inclusión, ¿no? Esta es una reflexión que les dejo. Bueno, después Santiago le dieron el alta, llegamos a la casa y él estuvo yendo como a 2, 3 controles al hospital. En uno de estos controles volvió a pasar lo mismo. La doctora nos atendió súper amable, súper bien, pero al momento de tener que examinarle a Santiago la herida, ya le habían quitado los puntos. Santiago, después de la operación, después de la atención y todo lo que vivió, quedó mucho más traumatizado, quedó con mucho más miedo de lo que él ya le tenía a los doctores y a los hospitales. Entonces, bueno, en ese momento cuando la doctora lo estaba examinando, que le estaba viendo la herida, Santiago reaccionó con estos gritos, comenzó a tirar patadas y en eso golpeaba la pared del consultorio y al lado me parece que había una sala de algo, no sé de qué. Total que salió la técnico o la médico, no sé qué es lo que era esta persona, y llegó y nos tocó la puerta y dijo, por favor, están haciendo demasiado ruido, estoy atendiendo a un paciente. Entonces, acá yo voy a lo mismo, porque yo tengo que vivir esta situación desagradable de que venga un médico o no sé quién era a hacerle un reclamo a la doctora que está atendiendo a mi hijo, cuando mi hijo es una persona con discapacidad, esta es la forma en la que reaccionan, ya el hospital sabe, ya hay una ficha de que él tiene una discapacidad. Yo entiendo que los golpes en la pared pudieran molestar a la persona que estaba siendo atendida también y esa persona también tiene sus derechos, pero si tú, hospital, sabes que atiendes a personas con una condición de autismo, ¿por qué no tienes un espacio, verdad, alejado, en el cual si esa persona grita, se patalea o se tira al piso o golpea las paredes, no moleste a los demás? ¿Por qué no hay un espacio aparte, un espacio adaptado, tal vez con los estímulos sensoriales que a ellos no les molesten para hacer la atención más adecuada? ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué simplemente nos limitamos al papel de tener una ley o un protocolo? ¿Es necesario que una persona que se está atendiendo tenga que vivir esta circunstancia desagradable o esta situación desagradable en donde viene otra persona a hacer un reclamo en medio de una atención médica? No, son cosas que yo digo que todavía no estamos al nivel de otros países donde estas cosas se prevén, donde se toma en cuenta o ya la experiencia o la preparación de los médicos está al nivel de poder atender a una persona con autismo tomando la previsión de que todas estas cosas pueden suceder. Yo pienso que los médicos, las enfermeras, en general el personal de salud, no recibe la preparación necesaria para atender a personas en el espectro autista. Igual, esta es una condición que es tratada como un trastorno de salud, donde hay médicos especialistas que los atienden, pero en general el personal de salud no recibe la preparación que necesitan para cómo reaccionar frente a un paciente que tiene estas conductas o que tiene ciertas restricciones, cómo atenderlo, cómo poder atención médica sin que esta persona llegue al punto de sentirse traumatizado o de sentir cierta discriminación, ¿no? Entonces, eso es algo también para pensar.
Muchas veces las leyes quedan solo en el papel y realmente no se cumplen, muchas veces también por desconocimiento del usuario. Yo en ese momento no tenía ni idea de las leyes respecto al área de la salud, las que me podían respaldar. Después investigando igual sí tuve acceso a ellas, pero en general la gente no desconoce esta información. Y yo creo que el desconocimiento no justifica la falta. Entonces el personal de salud, si sabe que hay una ley que ampara a ciertas personas o a personas con ciertas discapacidades, deberían actuar en pro del cumplimiento de lo que está establecido, ¿no? Pienso yo, pero bueno, eso ya es un tema aparte, que va también de lo que es la ética de cada profesional. Creo que también, bueno, esta semana Santiago sucedió lo mismo, estuvo también bastante disruptivo y en el colegio estuvo bastante mañoso. Yo traté como como que se me olvidó esta experiencia que viví, ¿no? Porque yo decía, bueno, cuando ante cualquier señal de alerta, yo lo primero que tengo que ir es a urgencia. Evidentemente, como les había comentado cuando comencé con el video, que no les había podido grabar porque Santiago había estado con algunos problemitas de salud, él comenzó a presentar actitudes bastante disruptivas eh, mientras estaba en su juego cotidiano, viendo sus videos o jugando en su pieza, de repente comenzaba a gritar como enojado. Yo decía, bueno, ¿será que el juego que está jugando se le traba o no sabe cómo continuar y por eso se enoja? Ante Él igual estaba recibiendo su medicación, lo que él toma todos los días, en la mañana, y actuaba de esta forma. Yo decía, ¿pero qué será? ¿Será que tiene algún malestar? Lo revisaba, no tuvo fiebre, no tuvo ninguna señal como que me dijera a mí que él tenía algún dolor, ¿no? Santiago estuvo con estas conductas bastante como disruptivas, de gritos, y eso fue pasado. Estuvo el domingo así, nosotros salimos al supermercado, en el supermercado estuvo súper bien, contento, anduvo viendo el pasillo de las chucherías que a él le gustan, feliz. Llegamos a la casa y otra vez empezó con las conductas disruptivas, entonces por eso yo decía, bueno, pero si en el supermercado estaba bien, acá en la casa es que le da, entonces algo acá que le está molestando. Como a las 5 de la tarde yo seguía con estas conductas, los gritos, el llanto, la molestia. Yo dije, bueno, le voy a dar la dosis que a él le recomiendan de ibuprofeno, a ver si es que tiene algún dolor, tal vez ahí voy a notar el cambio. Le di ibuprofeno y volvió a ser el mismo niño feliz de siempre. Entonces dije, no, ya tiene que ser que le duele algo. Entonces lo revisé, le revisé los oídos, la boca, todo, no tenía aparentemente nada. El lunes cuando lo llevo a clase, estuvo también tranquilo, normal, no hubo ningún problema. Yo le estaba dando el ibuprofeno cada 8 horas, que es lo que a él le recomiendan cuando tiene algún malestar. La tía me dijo, no, estuvo bien. Yo dije, bueno, entonces le voy a dejar de dar el ibuprofeno para poder ver qué es lo que le duele, a ver si es que él me señala algo. El lunes en la tarde, que estaba ya sin el ibuprofeno, cuando se le cumplieron las horas en las que ya tenía que volver a tomar, comenzó otra vez con esta conducta y ahí comenzó a hacerme así en el oído. Yo dije, bueno, esto tiene que ser que le duele el oído. Le revisé el oído, no se le veía nada, no se le veía ninguna secreción, nada. Entonces, como ya era tarde, ya estaba cayendo la noche, yo dije, no, a esta hora no lo voy a llevar a urgencia porque sabemos cómo son las urgencias en la tarde-noche. Y como él se pone mal cuando llega al hospital, con la gente y todo esto, yo dije, bueno, mañana tempranito le voy a seguir dando el ibuprofeno para que se le pase, le calme el dolor y mañana apenas nos levantemos, vamos a la urgencia. Y así fue. Apenas nos levantamos, fuimos a la urgencia, lo atendieron como paciente prioritario y enseguida lo hicieron pasar. Esta vez no tuve ninguna mala experiencia, todos me trataron muy bien, él se desreguló muchísimo, más aún sabiendo de que ya pasó tuvo esta situación en mayo con la apendicitis y ya le tiene pánico y terror a los médicos. Ese día se desreguló mucho, gritó, me pegó, tuvimos que agarrarlo como entre 3 personas para poder tomarle la temperatura y todo lo que correspondía, pero al final le vieron el oído y sí, tiene una otitis, tuvo una otitis, está con tratamiento, pero recibió la atención y
y el tratamiento en el momento que correspondía. Pues no se alargó más como la vez pasada, pero sí es a lo que voy. Nosotros somos las que mejor conocemos a nuestros hijos y sabiendo que ellos igual tienen un umbral del dolor bastante alto, nosotros tenemos que estar como más alerta y más a la expectativa de que si le pasa algo distinto, hay que llevarlos al médico. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? O el resumen que yo les puedo hacer, que yo les puedo hacer de todas estas experiencias que viví. Lo primero es que, lo repito, nosotras, las madres o los cuidadores, somos quienes mejores conocemos a nuestros hijos. Nosotros sabemos que ellos, pese a que tienen una condición, que no se comunican de forma verbal, sí nos comunican a través de muchas otras cosas, de señales, de llanto, de los que se comunican con algún sistema alternativo nos pueden utilizar esto también para enseñarlos a través de un pictograma de señalar si es dolor, que te duele. Bueno, eso las personas que tengan acceso a estos medios alternativos de comunicación sabrán mejor que yo porque mi hijo hasta este momento no los utiliza, ¿no? Pero eso, estar siempre alerta y ante la primera señal asistir a un médico, si es que no quieren ir en primera instancia a una urgencia, sí ir a un médico particular que les pueda dar la mejor orientación de qué hacer. Lo segundo, estar en conocimiento de cuáles son las leyes que nos respaldan y que respaldan a nuestros hijos. Está la ley 20.584 que ya se las mencioné, les voy a dejar el link, y están los protocolos del MinSal. ¿Que se cumplen o no se cumplen? Bueno, eso ya queda al criterio de cada médico, pero nosotros sabemos que tenemos un respaldo y que podemos hacer los reclamos pertinentes en base a estas leyes, ¿no? Lo tercero es, usted, doctor, enfermera, si sabe que usted estudió y tiene esta vocación de servir a la ciudadanía, a las personas, para poder atenderlas ante cualquier emergencia médica, sepa usted también que hay pacientes dentro del espectro que no se van a comportar como se comportan los pacientes neurotípicos y que si usted no está preparado para esto, bueno, le va a tocar prepararse porque usted fue el que estudió esta carrera de la salud. Entonces, las personas que tienen una condición también tienen derecho a ser atendidas de forma digna y de forma amable. Ninguna familia ni ningún niño con alguna condición tiene por qué tolerar sus actitudes, su sarcasmo y su mal humor. Si a usted no le gusta trabajar en turnos, entonces trabaje de forma particular de 8 a 6 de la tarde. Pero si usted trabaja en un hospital, usted se tiene que regir de acuerdo a las políticas, de acuerdo a las leyes y de acuerdo a los protocolos que están establecidos. Lo otro es, muchas veces nosotros queremos o nos sentimos mal cuando suceden estas cosas, como lo que me pasó a mí con la apendicitis. Yo me sentía súper mal, súper deprimida, porque yo decía, ¿cómo es posible que pasó todo este tiempo y yo no pude darme cuenta, ¿no? de lo que sucedía? Y sí, muchas veces nosotros ante otras experiencias que vivimos también nos sentimos mal, pero créeme, mamá, que nosotros no lo hacemos o no actuamos de esta forma con una intención de que nuestro hijo sufra. Ya bastante mal lo estamos pasando con el hecho de que ellos no puedan comunicarse de la forma más adecuada, porque también se viven situaciones desagradables o situaciones no digamos desagradables, porque no todo es malo, pero sí situaciones complicadas en nuestro vivir cotidiano, ¿no? De que nuestro hijo no nos pueda comunicar sus gustos, de que no nos pueda comunicar si alguna prenda de vestir no le agrada, qué es lo que le gusta, cuáles son sus juegos favoritos, cuáles son sus comidas favoritas, qué es lo que le desagrada, si es que tiene algún malestar. Ya esto es bastante difícil, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos no nos puedan comunicar si tienen algún dolor, algún malestar, es algo más complejo. Entonces, no hay una intención de por medio de nosotras como madre de no querer reaccionar ante esto. Nosotros siempre reaccionamos en pro del bienestar de nuestros hijos, haciendo lo que mejor tenemos en nuestras manos para que ellos puedan estar bien. Entonces, cargar con esta culpa es innecesario. Las cosas, como yo ya lo dije, y esto es como ya más un aspecto, como digamos, místico, pero a veces las cosas suceden en el momento que tienen que suceder. Porque está el ejemplo que yo les doy de esta familia de La Serena, que tuvo lamentablemente, y les mando un abrazo, tuvieron que sufrir la pérdida de su hijo
porque lo llevaron en el momento, en un principio de este malestar y recibieron un diagnóstico errado, mandaron a su hijo para su casa y lamentablemente este niño falleció. Entonces, a veces las cosas tal vez suceden en el momento que tienen que suceder y si, bueno, llegaste a tiempo, dale gracias a Dios, porque hay familias que no lo logran, como es el caso que les acabo de contar, y no es necesario y no nos hace bien cargar con culpas y con remordimiento, no suma. La verdad que cargar con estos sentimientos de, de por qué lo hice así, o de por qué no fui antes, o todo lo que sufrió, dándole vueltas a todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que haber pasado él en su interior sin poder comunicarse, la verdad que hace mucho daño. Y bueno, eso les quería comentar el día de hoy. Espero que esta información les haya sido de provecho. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me las pueden dejar acá en los comentarios. Les pido que por favor también vayan a mi cuenta en Instagram, teadoro-mamá, me sigan, por ahí también les voy a estar, les subo información en TikTok también. Y nada, suscríbanse para que YouTube les pueda comunicar cuando yo suba un nuevo episodio. Tenemos pendiente el capítulo de ¿Quién cuida al cuidador? Ese vamos a estar dentro de poco grabando para poder llevarles esta información que también es muy importante, muy valiosa, porque sabemos todo lo que los cuidadores de personas con discapacidad, no solamente en lo que es el cuidado de niños con autismo, también hay personas que cuidan a adultos mayores, que cuidan a personas con otras discapacidades, con otro tipo de discapacidad. Estas personas que somos cuidadoras, estamos, corremos el riesgo de que vivamos con este síndrome que tiene consecuencias bastante desafortunadas para la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso, les mando un beso, cuídense, las quiero mucho y como siempre, para mí fue un placer poder haberles compartido esta información. Chao, chao.